amigos de YouTube, estamos con un nuevo vídeo, pero antes estamos de fiesta porque repasamos los 1000 suscriptores. En verdad estoy agradecido porque era mi sueño. Y bueno, ¿de qué trata el vídeo? Bueno, para la gente que ya esté y para la nueva quiero hacer un preguntas y respuesta porque ya intenté hacer varios pero no pude porque éramos pocos. Bueno, que dejen sus preguntas porque las pondré para el especial de 1000 suscriptores. Bueno, la teoría del día es que pasaría si Gohan caía en un Drek. Bueno, empecemos en donde me ubicaré en el futuro de Gohan con los androides del futuro. Bueno, Gohan estaba volando a gran velocidad cargando a Bulma y a Trunks. De niño Gohan aún ya era adolescente. Bueno, en un avión un chico estaría durmiendo hasta que se despierta por una pesadilla. Bueno, fue porque recordó su pasado. Al llegar a Litten Garden estarían buscándolo, gritando Hayato Kisaragi. ¿Dónde está Hayato Kisaragi? Hayato diría ¿por qué me buscan? Y se iría del lugar. Bueno, Gohan estaría volando cada vez más rápido y diría maldición, llegaré tarde. Bulma diría que no se preocupara, que ella y Trunks se irían en una nave. Gohan diría que que porque los androides podrían estar buscándola. Bulma diría que porque tenían que ir. Gohan diría que porque ella construiría la máquina del tiempo más rápido con más científicos como él. Bulma diría que no ocupaba ayuda. Gohan diría que era para que fuese más rápido. Gohan bajaría un poco antes de llegar a Litten Garden para ponerse su uniforme. Gohan volvería a emprender vuelo y llegaría donde le diría a Bulma que lo esperase hasta el final y tropezaría con Hayato y diría que lo sentía. Hayato diría que no había problema. Gohan diría que se llamaba Gohan y que como se llamaba Hayato se presentaría y Gohan le presentaría a Bulma diciendo ella es Bulma. Hayato diría que era de ella. Gohan al no saber qué hacer no diría nada, pero Bulma diría que era su tía. Gohan diría que sí. Bueno, después pasaría lo mismo de Emilia Crossfode presentándose y Gohan con los demás irían donde se haría la reunión y la presidenta dirá que era un honor que tantos alumnos estudiantes en la escuela que se llamaba Claire Harvey y dos chicas entrarían y dirían que lo lamentaban por llegar tarde, es que estaban buscando a Son Gohan y a Hayato Kisaragi. Claire diría que esas no eran excusas, que estaba expulsada. Gohan se levantaría de su asiento diciendo no es justo que por llegar tarde las expulse. La vicepresidenta diría que se sentara si no quería que lo expulsasen. Gohan diría que no le importaba. Claire diría que porque las defiende. Gohan diría que era para defender el apellido que me dejó mi padre, porque él siempre, a pesar de las dificultades, él siempre defendió a todos los que lo necesitaban. Él siempre fue el mejor a pesar de todo. Claire diría que eso no importaba porque él estaba muerto. Gohan diría que dijiste no te metas con mi padre. Claire diría que qué haría si lo hiciera. Gohan diría que si se metía con mi padre se arrepentaría. Claire diría que no le importaba ya que su padre fue un mediocre fracasado. Gohan gritaría no te metas con mi padre. Claire diría que no quería porque si no lo hiciese estaría mintiendo. Gohan le empezaría a cambiar el color del pelo y le empezaría a poner rayo alrededor de su cuerpo y Gohan diría que no se siguiera metiendo con su padre. Caería un rayo dejando ver a un Gohan con un aspecto cambiado. Aparte de su pelo tendría más musculatura. Gohan diría que si le ganaba un combate expulsaría a ellas y a mí, pero si yo le gano las dejara quedarse y aparte dejara que amiga se quede como científica. Claire diría que como se llamaba su amiga. Gohan diría que se llamaba Bulma. Claire diría que sería bueno tener una científica aquí de esa magnitud. Claire diría que si ella ganaba lo expulsaría junto a Hayato, Emile, Crossford y a las chicas y se quedaría con Bulma. Gohan diría que él podría con todos, solo Claire diría que si estaba seguro Gohan desaparecería y se pondría atrás de Claire y diría que estoy seguro. Claire diría que cómo era posible que tuviese esa velocidad tan impactante. Gohan diría que no le importaba y que si sería una batalla campal. Claire diría que como quisiese. Después de ese día Hayato se quedaría como compañero de Gohan. Diría Gohan ¿estás seguro que podrás? Sí, un Dre. Gohan diría que sí, que mañana venceremos y pasaría anoche y llegaría el día siguiente. Bulma le diría a Hayato que se hace su Undre. Hayato diría que sí y Bulma empezaría a hacer algo y Hayato diría y que casi a Bulma dirá que le estaba haciendo unos ajustes a su traje. Bueno, después de eso llegaría la hora de la pelea. Claire, la vicepresidenta y la otra que no sé si su nombre, contra Gohan, Hayato y Emil Crossford. Claire empezaría atacando a Emile dejándola fuera del combate. Hayato diría que no se las perdonara e iría a atacar, pero las dos vicepresidentas se pondrían enfrente de él y diría que primero se enfrentarían a ellas. Gohan aparecería enfrente de Hayato y diría vamos ustedes pelearán contra mí. Las vicepresidentas dirá y que sí y Gohan diría que se fuera contra la presidenta. Hayato diría que sí y Gohan diría que le demostraran sus máximos poderes. Las dos dirían que si eso quería y sacarían sus armas y dirían toma estos. Gohan no diría nada pero susurraría ame ame. Las vicepresidentas diría que susurraba. Una de ellas diría que no era nada y dispararían un poder y Gohan gritaría las vicepresidentas diría que porque gritaba y se confiaría pero vería que estaban perdiendo terreno y dirían que demonios que está pasando y verían que una energía estaría saliendo de las manos de Gohan y dirían que es eso. Gohan diría esto energía se llama ame 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 la enseño mi padre. Las vicepresidentas no podían moverse y cerrarían los ojos para esperar lo peor, pero al ver que no pasaba nada abrirían los ojos diciendo ¿qué pasó? Gohan diría que
perdieron las vicepresidentas dirían que cómo era posible. Bueno, Gohan diría que iría a ver a Hayato a ver cómo iba y vería que estaba perdiendo, pero no se preocuparía porque Bulma le dio una modificación y Hayato iba ganando hasta que apareció un Savaje y diría que qué era eso. Gohan diría que uno se acercase pero el Savaje estaría por lanzar un ataque a Claire, pero Hayato al ver eso diría por favor tengo que mantener la calma y sacaría su poder de Savaje y Gohan dirá y qué demonios, pero Hayato salvaría a Claire y diría que si estaba bien, pero Claire diría que si no estaba tocando algo demasiado. Hayato diría que viendo que le estaba agarrando algo bueno, eso es a su imaginación. Bueno, después Hayato diría que lo sentía y que si lo disculpara y se iría al ataque y derrotándolo, pero al no controlar su fuerza Savaje se descontrolaría y Gohan diría que demonios es como el Super Saiyajin no se puede controlar. Gohan pensaría que puedo ser si sigue así no solo destruirá todo sino que también alertará a los androides. Bueno, espero y que me perdone pero está bien. Gohan iría a super velocidad a atacar a Hayato, pero Emile Crossfoot besaría a Hayato y Gohan diría que porque lo hizo. Emilie diría que porque era una amiga de él de la infancia. Hayato empezaría a recordar su conciencia y Hayato diría que porque lo hizo. Emilie diría que porque ella lo ayudó a recobrar su conciencia. Hayato diría que se lo olvidó ir con su hermana. Gohan al recordar que Trunks estaba un bebé le diría que le agarrase de su mano. Hayato diría que porque Gohan diría que porque irían más rápido. Emilie diría que porque más rápido y Gohan diría que si le daba curiosidad que se sujetase de su mano. Emilie diría que si le agarraría el hombro y se teletransportarían al hospital y Hayato diría que ¿dónde estaba Trunks? Gohan diría que estaba en la habitación 130. Hayato diría que ahí estaba su hermana yendo los tres a la habitación de Trunks. Bueno, después verían que Karen, la hermana de Hayato, estaría tada hablando con Trunks y Hayato diría que hacía y Karen diría que estaba hablado con Trunks. Gohan diría que porque o hacía Karen diría que porque ella siempre estaba sola porque sus padres murieron por los androides. Gohan voltería a ver a Hayato viendo que su pelo estaba tapando sus ojos y diría que porque lo dijo Karen diría que lo tenía que decir. Gohan diría que sentía lo que le pasó a Hayato diría que porque volteando a ver y verían que a Gohan le estaban saliendo unas lágrimas y diría que si no lo quería decir que no lo hiciese. Gohan diría que no porque este mundo está dominado por los androides y por Savajes, que vengaría a todos mis conocidos maestros, padres y demás compañeros que murieron para salvarme, pero lo venceré si incluso tengo que dar mi vida. Aito diría que porque decía eso que si no apreciaba el mundo. Gohan diría que porque debería de apreciar el mundo, que porque todo lo que amaba le fue arrebatado por los androides y mi padre que murió por una enfermedad de un Savaje se volvió un variant como tu Hayato. Hayato diría que como sabía que era un variant. Gohan diría que porque Bulma le dijo todo, que cuando su padre se enfermó ella lo escaneó dando ese resultado que me dijo todo. Hayato diría que si querría a algún lugar en específico. Karen diría que si quería ir a una cafetería. Gohan diría que no le importaba, que estaría bien y estaría pensando. Después de un rato llegarían a la cafetería y diría que cuáles eran sus platillos más deliciosos. El chef le enseñaría el menú. Gohan, que estaba cargando a Trunks, diría que cuáles los alimentos para un bebé Saiyajin. Hayato diría que era un Saiyajin. Gohan diría que si le podría sostener a Trunks. Hayato diría que sí, solo que no lo sabía cargar. Karen diría que sí lo podría sostener. Gohan diría que sí, que no importaba eso, lo que no se agitase porque no se callara hasta que se duerma. Y Gohan empezaría a pedir platos tras platos. Al final Gohan pagaría con una tarjeta que tenía billones de cenis. Hayato diría que de dónde obtuvo eso. Gohan diría que era la tarjeta que le dio su madre y Bulma y se irían a comer. Karen diría que si se comería todo eso. Gohan diría que eso era para Trunks. Karen diría que eso no era posible, que era un bebé que se atragantaría y Gohan empezaría a revolver los alimentos y los metería en una mamila y le diría a Kare que si le pasaba a Trunks. Karen diría que sí, solo que no estaba segura. Gohan diría que no pasara nada y le empinaría la mamila. Karen angustiada diría que no podría hacer eso. Gohan diría que no pasaría nada y Trunks empezaría a tomar de la mamila y se comería todo. Karen diría que como era posible. Gohan iba a contestar pero diría que querían. Karen diría que si le decía a ellos. Gohan diría que se los decía a ellos. Karen vería que era la presidenta. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero les guste y que voy a empezar a subir juegos como GTA 5 o Call of Duty. Bueno, adiós y dejen sus preguntas. Adiós. Si esta noche hay que decir adiós.